Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido una vez más a su canal de arte de confianza. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por varios tipos de imprimaturas, también llamadas imprimación oméstica en italiano, que pueden utilizar en sus propios trabajos. El asunto de las imprimaturas, aunque muchas veces se pasa por alto en la pintura contemporánea, tiene una importancia capital a la hora de buscar efectos o texturas determinadas y llega a componer una buena parte del resultado final de una pieza, por lo que históricamente los artistas han refinado y experimentado diversos soportes y telas que van mucho más allá de los lienzos comerciales que suelen abundar hoy en día. La primera imprimatura que vamos a revisar es la clásica sisa, que suele utilizarse para preservar al máximo las características de nuestra tela. En este caso he utilizado lino de 16 hilos tensado sobre un pequeño bastidor. Utilizamos cola de conejo hidratada de 16 a 24 horas y disuelta a baño María. El líquido resultante se aplica directamente sobre la tela en 2 o 3 manos, apenas impregnando la punta de la brocha para dar capas muy delgadas y de este modo evitar que nuestro lienzo pierda tensión. Este tipo de imprimatura nos da acabados ligeramente rasposos dependiendo de la tela y preserva el color del lino, que puede usarse como valor cromático. Este es el caso de la obra de Bacon, aunque el irlandés solía mencionar que imprimaba sus bastidores y mandaba a voltearlos. No obstante, en la fascinante tesis sobre este pintor, realizada por Johanna Elizabeth Russell, se ha comprobado que era mucho más habitual el uso de la sisa. Otros casos memorables son los de Van Gogh y Gauguin. Si bien en varias de sus obras la tela era una arpillera muy tosca, resultado de utilizar sacos de patatas como lienzo en las situaciones extremas que enfrentaron estos pintores. Es muy inestable en climas calurosos y húmedos que tienden a deshacer la cola. La segunda imprimatura que vamos a probar es la clásica creta, que en ocasiones se le llama imprimación de yeso sin aceite o imprimación seca o magra. Para esto vamos a necesitar una medida de blanco de España. Aquí es importante mencionar que en México se le llama blanco de España al carbonato de calcio, pero en otros países puede referirse al carbonato básico de plomo. Nosotros nos referiremos al calcio, también llamado calcita. Una medida de cola de conejo previamente hidratada y disuelta a baño María, 2 a 3 medidas de agua purificada y una medida de blanco de zinc. Esto para asegurar el acabado de un blanco brillante, aunque originalmente se agregaba blanco de plomo que además del color servía como secante. Si bien ahora sabemos que el blanco de zinc tiende a amarillar, por lo que pueden utilizar incluso blanco de titanio. Damos una encolada, es decir, una capa de cola de conejo para sellar nuestra tela, un poco más generosa que la sisa. Una vez que tenemos nuestro componente, utilizamos un recipiente hondo, preferentemente de peltre, y mezclamos el polvo de zinc y el calcio agregando agua en pequeñas cantidades hasta obtener una pasta uniforme, evitando los grumos, y posteriormente adicionamos la cola de conejo hidratada y derretida a baño María todavía caliente. Para prevenir los hongos podemos vertir un chorrito de esencia de clavo. En caso de que esté muy espesa, agregamos otro poco de agua y ya que tenemos nuestra mezcla, la aplicamos con una cuña o espátula de 3 a 5 manos. Debido a que esta imprimatura es quebradiza y tiene poca flexibilidad, se recomienda utilizarla en soportes rígidos como madera entelada o madera contrachapada e incluso en aglomerado o MDF. Si se utiliza en lienzo, suele resquebrajarse muy fácilmente. En algunos casos puedes extender con una espátula esta mezcla en una capa gruesa que da un acabado parecido al muro y sirve muy bien para la técnica al temple. Nuestra tercera imprimatura es la media creta o fondo de emulsión. Para esta imprimatura utilizamos el mismo proceso y los mismos componentes de la creta, pero agregamos media medida de aceite de linaza. Si bien está amarilla con el tiempo y no permite acabados tan brillantes como la creta, el aceite aporta flexibilidad y es ideal para imprimir lienzos que van a desmontarse y enrollarse. La medida de aceite la agregamos a la mezcla de calcio y pigmento blanco y repetimos el proceso anterior.
El resultado varía con la tela, pero puede decirse que aporta una luminosidad media y dependiendo el número de capas, es más o menos lisa, lo que la vuelve una opción estándar para los trabajos que no requieran propiedades demasiado elaboradas en su base. La cuarta imprimatura es el soporte con tiza. Una vez más, repetimos el proceso de encolar nuestra tela, pero en este caso reemplazamos el blanco de España por la tiza. Hay que mencionar que en algunos casos se le llama tiza de manera genérica a diversos derivados de calcio. Sin embargo, la tiza a la que nos referimos es un sistema cristalino triclínico conformado por arcilla, que es un silicato, yeso, un sulfato y carbonato de calcio. A diferencia del blanco de España, la tiza es mucho más sedosa y suave y se obtiene pulverizando tiza genuina. La preparación es la misma que con la creta y la media creta y comparte sus características de flexibilidad. El resultado en la imprimación es una superficie lisa, muy suave al tacto y es ideal para la figuración tradicional que requiere acabados sedosos o porcelanizados. Se puede aplicar en varias capas y lijar para mejorar sus cualidades. Tiene buen brillo y resistencia al craquelado cuando se le agrega aceite. La quinta imprimatura es la base al óleo, muy habitual en la pintura italiana de Roma y áreas cercanas al Véneto. Para esta vamos a necesitar una medida de aceite, una medida de blanco de titanio, una medida de yeso. Esta fórmula es una adecuación de la fórmula original que utilizaba blanco de plomo, adquiriendo propiedades secantes y de color muy valoradas en la época. Sin embargo, en la actualidad la comercialización del blanco de plomo está prohibida en varios países, por lo que nos vemos en la necesidad de reemplazarlo con el titanio. Aunque si consigue blanco de plomo, recuerden que se debe manipular con cuidado ya que es sumamente tóxico. Mezclamos el aceite con el blanco de titanio y el yeso y obtenemos una mezcla pastosa que aplicamos a dos manos sobre la tela previamente encolada, la primera delgada y la segunda un poco más gruesa. Para esta imprimatura es preferible el uso de lino de al menos 12 hilos lijados con una piedra pómez. Técnicamente aquí imprimamos con óleo y material de carga, por lo que la tela tiene una buena flexibilidad y sella los intersticios de lino, propiciando acabados lisos y uniformes. Hacia el siglo XVII a esta mezcla se le agregaban diferentes pigmentos para variar su color y sus propiedades. Por ejemplo, Caravaggio, quien utilizaba este tipo de imprimatura, la mezclaba con óxido de hierro y negro de humo para dar un tono rojizo oscuro. Además, la adición de óxido de hierro propicia una superficie más plana debido a que las partículas de pigmento son más grandes y llenan los intersticios de la tela, mientras que en otros casos agregaba un poco más de negro de humo para obtener un color gris azulado o gris rojizo, siendo estas dos variantes los tipos más comunes de coloración. A este tipo de imprimatura se le puede agregar arena de mar o sílice, las cuales aportan muy buen diente para trabajar impastos y son ideales para aportar textura a nuestra pieza, en caso de no contar con lino y trabajar con algodón. Este agregado está presente en algunas piezas de Rembrandt que incluyen sílice en su composición. Y si quieren ver, tenemos un video al respecto. Vayan a verlo por acá. Nuestra siguiente imprimatura es la base de yeso, que utiliza una medida de yeso o sulfato de calcio. En su presentación industrial es más grueso que la tiza y el carbonato de calcio y suele presentar impurezas, por lo que es recomendable cernirlo. También agregamos una medida de agua y una medida de cola de conejo derretida. Mezclamos todo y obtenemos una pasta muy espesa que aplicaremos con espátula sobre soportes rígidos, madera, contrachapado o MDF. Es la menos flexible de las imprimaciones, por lo que es inútil en el lienzo. Al aplicarlo en capas espesas deja una buena porosidad y acelera el secado por la absorción del aceite, además de preservar las características de un muro enlucido. Es ideal para el temple o el óleo seco. Otra opción es la imprimatura con gesso moderno o gesso acrílico, que pueden improvisar con una medida de pintura acrílica, media medida de cola blanca y media medida de polvo de talco, aunque lo más habitual es comprarlo en crema o en su versión líquida. Este material se aplica a 3 manos, engrosándolas sucesivamente. Es muy flexible y tiene buen agarre sobre casi cualquier tela, aunque por su densidad
se pierden las propiedades de textura. La superficie resultante es lisa y poco porosa, por lo que da tiempos de secado variables a nuestra pintura y no muchos efectos de textura. Se consideraba que este material era un buen reemplazo de la creta tradicional, pero recientemente he consultado páginas que aseguran que craquela y es propensa a la inestabilidad en climas demasiado calurosos o húmedos, si bien es la imprimatura más habitual en los soportes comerciales. Finalmente, vamos a describir lo que es la imprimatura de caseína. La caseína es una fosfoproteína presente en la leche y en algunos de sus derivados, y para esta receta utilizaremos una medida de caseína, 2 medidas de agua purificada y una quinta parte de carbonato de amonio. Mezclamos la caseína con el agua calentada en una hornilla y agregamos el carbonato de amonio, el cual reacciona entrando en efervescencia y desprendiendo ácido carbónico, muy nocivo, por lo que requerimos una máscara antigas. Una vez que la reacción se estabilice, agregamos la otra medida de agua, obteniendo la solución que podemos aplicar en brocha a 2, 3 y hasta 5 manos muy delgadas. El acabado da una textura seca muy característica y ligeramente mordiente, por lo que es ideal para el óleo y el temple que requiera capas delgadas y opacas. Pues estas son algunas imprimaturas que pueden utilizar para sus cuadros. Recuerden que dependiendo la imprimación y la tela es que podemos obtener efectos, texturas e incluso mejorar la apariencia de nuestras obras. Si conocen más tipos de imprimación o quieren compartir sus propias recetas, pueden hacerlo en la parte de aquí abajo y con mucho gusto los estaré leyendo. También si tienen preguntas o comentarios, no olviden dejarnos un buen like y si está en sus posibilidades, un súper gracias que mucho nos ayuda en la producción de estos videos. También pueden seguirme a mi Instagram, apoyar durante las transmisiones en vivo y si lo creen conveniente, recomendar el canal para llegar a un mayor público. Agradecemos a nuestros Patrons, a los miembros del canal y muy pronto nos volveremos a ver. Saludos a todos, manténganse extraordinarios. Bye bye.